Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ahora de viva voz la doctora Graciela Teruel, directora de Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctora Teruel, gracias por estar con nosotros. No, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio y gracias por la invitación para estar aquí. Doctora, la Ciudad de México continuará en semáforo naranja con alerta, se dice básicamente por el incremento en hospitalizaciones diarias generadas por el COVID-19. Ahora entiendo, y si no me corriges, que ustedes han dado a conocer un informe de las consecuencias de la pandemia en la capital, y bueno, pues este informe no es nada halagador. ¿Cuáles los puntos fundamentales de él en tu propia voz, doctora? Sí, con muchísimo gusto te comparto. Efectivamente, estamos llevando a cabo un ejercicio desde la Universidad Iberoamericana que se llama la COVID-19. En julio de este año hicimos un ejercicio para ampliar los resultados que fuesen representativos a nivel de la Ciudad de México. Este estudio, de hecho, arroja información muy interesante en 4 temas principales. El primero tiene que ver con lo que ocurre con el empleo, lo que ocurre con los ingresos, la salud mental y el acceso a la alimentación. Y este ejercicio lo hicimos porque efectivamente la Ciudad de México es el lugar en la República Mexicana en donde primero se redujo mucho más drásticamente la movilidad y 2, ha habido la mayor tasa de contagios y el mayor número de defunción. Entonces pensamos que a pesar de que estamos haciendo esto también a nivel nacional, los resultados iban a ser muy distintos a los que ha ocurrido a nivel nacional. Y te cuento, por ejemplo, en términos de empleo, ¿qué es lo que ha ocurrido? La tasa de desocupación en junio a nivel nacional era 8.3. Aproximadamente 5 millones de personas no tenían empleo, y es empleo medido de una manera muy amplia. O sea, consideramos no solo la población desempleada, sino también los descansados, sin pago, y los que no podían salir a buscar trabajo porque se estaban guardando o se estaban cuidando. A nivel nacional, la tasa de desocupación es 8.3 y en la Ciudad de México es ligeramente más alta, es 10.2, lo que equivale aproximadamente a un poquito menos de 500,000 de personas sin empleo en la Ciudad de México. Cuando hacemos esta desagregación por sector formal e informal, vemos que la tasa obviamente es mucho más alta dentro del sector informal. Cuando a nivel nacional es 9%, en la Ciudad de México es 14.3. O sea, hay un mayor número de porcentaje en el sector informal en la Ciudad de México relativo a lo que hay a nivel nacional. Cuando vemos esto, dividido también por cómo se distribuye entre hombres y mujeres, vemos que en la Ciudad de México, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, son los hombres los que tienen mayor tasa de desocupación. En el sector informal es 14.8 contra 13.8 de mujeres y 7.7 en el sector formal en hombres contra 5.1 en mujeres. Exacto. Y luego, ese es el primer resultado que tiene que ver, de hecho, con la tasa de desocupación o el desempleo, que es una de las cuestiones que más nos preocupa en estos momentos. El segundo tema tiene que ver con cambios en los ingresos. Y ahí pensamos que, de hecho, le iba a ir peor a los capitalinos y le va bastante parecido a lo que pasa en general a nivel nacional. Y el 62% de la población dicen que tuvieron reducciones en el ingreso desde que inició la pandemia hasta el momento de la encuesta que fue en julio. 6 de cada 10. Cuando hacemos esto en hogares que tienen niños y hogares que no tienen niños, vemos que obviamente la afectación en general en todos los indicadores es más alta en hogares que tienen niños. Y es porque, pues, por un lado, pues obviamente tienen más bocas que alimentar y por otro lado tienen más necesidades también que cubrir. Si nos vamos, por ejemplo, a la afectación en términos de salud mental, que es una de las cuestiones que esta en COVID es muy innovadora, de hecho, encontramos pues cifras muy similares a las que hemos encontrado a nivel nacional, y es que 1 de cada 3 capitalinos en la Ciudad de México tiene síntomas severos de ansiedad.
Lo que es muy interesante, Ricardo, es que cuando hacemos esta distribución entre gente que tiene menor nivel socioeconómico y mayor nivel socioeconómico, encontramos que estas tasas de ansiedad son mucho más altas dentro de los más pobres. Llegan a ser, en lugar de 3 de cada 10, son 4 de cada 10, y está muy concentrado entre los niveles más de mayor pobreza. Y finalmente, los resultados que tienen que ver, por ejemplo, con la seguridad alimentaria. La Ciudad de México normalmente tiene pues niveles de seguridad alimentaria mucho más altos que el resto del país por dos razones. Uno, porque es una entidad mucho más rica que el resto, y por otro lado, porque tiene programas sociales muy bien puestos y muy bien dirigidos. La seguridad alimentaria, por ejemplo, a nivel nacional es 27% de la población tiene acceso a alimentos adecuados, y en la Ciudad de México esta cifra asciende a 36%, sube bastante. Y también la inseguridad alimentaria, que es la falta de acceso o la preocupación por no tener acceso a alimentos, es mucho más baja en la Ciudad de México, 39% la leve, 15% la moderada y 10% la severa. Y básicamente nosotros atribuimos esto a que, pues efectivamente, el acceso a programas sociales en la Ciudad de México es mucho más alto a todos los niveles, a todos los estratos socioeconómicos, y además es muy progresivo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que pues reciben más los más pobres. Doctora, yo no sé si este cuestionamiento estaba incluido en su investigación, pero ¿cuál es la percepción en todo caso que ustedes tienen sobre el comportamiento de los habitantes de la ciudad, que de pronto se ha dicho es ejemplar en determinado momento, todos recluidos en las casas, todos con el uso del cubrebocas, a pesar de que oficialmente no era recomendado siquiera el cubrebocas? Bueno, a pesar de estos pecados originales de no haber hecho pruebas, de no recomendar el cubrebocas, etcétera, tuvimos un comportamiento ejemplar. Después se relajó, que pasamos de rojo a naranja y vino la crítica. ¡Ay, la gente volcada en los centros comerciales, en el centro histórico, etcétera! Ahora yo tengo la impresión de que hay un nuevo retraimiento de la gente. Veo cada vez más gente con cubrebocas, menos gente en los centros comerciales, por lo menos lo que se aprecia a la pasada, etcétera. ¿Cómo perciben ustedes que nos hemos comportado los habitantes de la ciudad ante la pandemia? Sí, te cuento. Mira, estos resultados que te estoy dando son de julio. De hecho, vamos a volver a hacer un ejercicio ahora en noviembre y te puedo decir cómo ha cambiado. Pero en términos, por ejemplo, de el porcentaje de población que considera efectivo el uso de cubrebocas en julio, en la Ciudad de México era mucho más alto que a nivel nacional, efectivamente. Era 60% los que consideran muy efectivo y algo efectivo el 30%. Entonces tenías 9 de cada 10 capitalinos diciendo que el uso de cubrebocas era realmente muy efectivo. Y en términos de el uso, de con qué frecuencia utilizaban el cubrebocas cuando salían fuera de casa, también era aproximadamente 9 de cada 10. Entonces, por lo menos en julio, me parece que efectivamente tienes razón. La mayor parte de los capitalinos tenía el uso de cubrebocas como una norma. Y en términos de, por ejemplo, el nivel de preocupación que tenían los capitalinos en julio de que su salud se viera afectada, teníamos que efectivamente 7 de cada 10 mexicanos aproximadamente pensaban que era muy riesgoso y era muy preocupante el que su salud se viera afectada. Bueno, pues estaremos muy atentos a la nueva investigación y con este espacio siempre abierto, doctora, particularmente para estos buenos propósitos de esclarecer esta enorme zona de incertidumbre que hemos vivido ya durante meses. Gracias, doctora Graciela Teruel. No, con muchísimo gusto, Ricardo. ¿Pudiera decir nada más un comentario final? Sí. Sí, mira, compartiendo y viendo los resultados de la Ciudad de México y comparándolos con lo que nos salió a nivel nacional,
Nosotros hubiésemos esperado que le fuera peor a la Ciudad de México y creemos que no le ha ido peor porque la Ciudad de México tiene en marcha programas sociales puestos y programas sociales que fueron dirigidos específicamente para ayudar a la población en esta pandemia. Creemos que una gran lección es que efectivamente las transferencias y los programas sociales pueden ayudar a minorar este riesgo. Entonces, pues sería una recomendación al gobierno federal. Muchas gracias. Gracias, doctora. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.